Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a la reflexión de este miércoles. Me da mucho gusto saber que están ustedes conectados. También saber que seguramente en algún momento escucharán esta reflexión como todas las anteriores y seguramente las que vienen. Como ustedes saben, cada miércoles tenemos esta reflexión sobre los salmos y estamos haciendo una reflexión sobre las porciones del Salmo 119. Hemos ido en este tiempo avanzando en esta exposición de los secciones de 8 versículos del Salmo 119 y ha sido para nosotros enriquecedor. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes, miembros de nuestra iglesia, a aquellos que simpatizan con nosotros, que se conectan a alguna de nuestras actividades. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a disponernos a tener esta breve, muy breve reflexión sobre la porción del Salmo 113 a 120. Así que voy a hacer una oración y después de la oración vamos a la lectura y a la reflexión de esta porción. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tú sigas estando con nosotros en las reflexiones de tu palabra, siempre que nos acercamos a ella, y que seas tú para nosotros, Padre, un Dios didáctico que nos enseñe, que nos digas hacia dónde quieres que nos dirijamos a partir de tu palabra. Gracias por esta palabra que tú nos has dado y en esta reflexión que tenemos. Estamos seguros, Señor, de que tú sigues dirigiendo nuestras vidas hacia tu soberana voluntad. En esta reflexión, pues, pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a hacer la lectura de esta porción del Salmo 119, que como ustedes se acuerdan es un salmo a manera de acróstico tomando como base las letras del alefato hebreo, el abecedario, el alfabeto. Y vamos en esta sección de Samek, corresponde a la letra Samek. Pero voy a hacer esta lectura del Salmo 100, del 119, del 113 al 120. Dice así: Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Hasta ahí vamos a hacer la lectura. Es esta porción de 8 versículos. Este salmo que hemos estado meditando durante algún tiempo, ya bastante tiempo en realidad, porque es un salmo muy grande, en realidad es el libro más grande de la Biblia. Esta reflexión nos ha llevado a amar la palabra del Señor. Hemos dicho insistentemente que este salmo está lleno de los sinónimos de la palabra de Dios. Tenemos palabras o expresiones como tus mandamientos, justos juicios, palabra, solamente juicios. Tenemos mandamientos, tenemos estatutos, tenemos ley. En fin, hay una gran cantidad de sinónimos que acompañan o que tienen que ver con la palabra del Señor. Recientemente, el domingo pasado, el hermano Samuel hablaba acerca de que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor y lumbrera a nuestro camino. Eso está justamente en el Salmo 105. Esta palabra que anhelamos, que amamos, que entrañablemente atesoramos, esa es justamente la palabra de la cual habla el salmista. Un salmo que posiblemente haya sido escrito por David, aunque no tenemos a ciencia cierta este conocimiento, pero es un salmo que viene de un salmista que sabe lo que quiere de parte de Dios y sabe su prioridad en la vida. Sabemos por el desarrollo del Salmo que él tiene muchos enemigos, enemigos que están buscando también incluso por su vida, enemigos que atacan al salmista. De ahí que algunos comentaristas deduzcan que el Salmo pudo haber sido escrito por David en algún momento crítico, seguramente en alguna persecución. La persecución más probable es la de Saúl, que era perseguido y que además David seguramente, dicen comentaristas, entonces recopila información y exalta la palabra del Señor en medio de las tribulaciones que está teniendo por semejante persecución. Puede haber sido escrito en cualquier momento. Decir entonces una fecha, un evento histórico sería especular, pero nos queda claro que el salmista es joven. Nos queda claro que el salmista está siendo vituperado, atacado por sus enemigos y nos queda clara su prioridad.
Su prioridad, pues, es amar, es seguir, es estar apegado a la palabra del Señor. Una de las cosas que quiero recordar es que todas las veces que se escribe este salmo, nos queda claro que de la palabra de la que se habla es de Dios. No de las filosofías de su tiempo, no de los grandes pensadores, no de las autoridades religiosas. No tenía valor la autoridad de aquel momento terrenal, sino que el salmista insistentemente refiere la palabra, los mandamientos, los estatutos, los caminos, las leyes, los juicios hacia Dios. Él habla acerca de Dios. Al hablar de Dios y de referir la escritura a Dios como autor de la escritura, nos hace saber entonces que él ponía toda, ¿verdad? Toda su esperanza y acatamiento a la palabra, no de lo que estaba fuera, sino lo que estaba en la boca o lo que salía de la boca de Dios. Es muy característico. En esta porción de 8 versículos no nos queda la menor duda de que sigue insistiendo con esto. Ustedes pueden notar en el versículo 113 que aparece ahí, más amo tu ley, ¿no? Tu ley. En el versículo 114 está diciendo el salmista tu palabra al final. En el 115 es más específico porque dice guardaré los mandamientos de mi Dios. En el versículo que sigue hay una insistencia a tu palabra. En el 117, tus estatutos. Igual en el 118, tus estatutos. En el 119 también habla de tus testimonios y en el 120, tus juicios. Queda claro entonces que lo que está preponderantemente en la mente del salmista, lo que tiene en su mente, lo que tiene en su corazón, justamente es lo que sale de la boca de Jehová. Es lo que él ha dicho, es lo que él ha demandado. En las diferentes sinónimos que tiene de la palabra está un poquito la intención del autor y la dirección del autor. Cuando se habla de los mandamientos, tus mandamientos, evidentemente está hablando de que acatará lo que Dios ha mandado. Cuando habla de tus juicios, evidentemente está hablando de aquellas cosas que Dios considera como correctas, como rectas, como que están alineadas a su voluntad, ¿verdad? Entonces cada expresión tiene que ver con una manera como se relaciona el salmista con la palabra o lo dicho de parte de Jehová. Cuando nosotros estamos en una circunstancia específica, ¿no? Una muy concreta, ¿no? Podemos decir, nosotros amamos los testimonios de Jehová porque son verdad. Y es cierto, ¿verdad? Los testimonios es lo que la Biblia dice, lo que Él dice de sí mismo. Pero cuando usamos una expresión como tus justos juicios, estamos casi apelando a aquellas cosas que son rectas, que son justas, que están alineadas a la palabra del Señor y la usamos en una situación bastante determinada. Y así, con palabra, con mandamientos, con caminos, con ley, etcétera. Así que entonces nos queda claro que el salmista tiene esta intención de centrarnos en su palabra y de hacer que su palabra sea pues para nosotros este elemento vital y central. Cuando nosotros estudiamos el Salmo 119, podemos encontrar, ¿verdad? Acercarnos al corazón de Dios, pero por otro lado, encontrar dirección para nuestra vida. Como ya decía en el Salmo 105, la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Muy bien, pues entramos a este Salmo maravilloso. Este salmo que es o esta porción del salmo que es un poco difícil en el sentido de que su interpretación es un poco compleja, pero ciertamente es un salmo bastante claro cuando uno lo ve en el contexto de toda la escritura. El salmista empieza utilizando una expresión que llama nuestra atención. Él dice, aborrezco a los hombres hipócritas, ¿verdad? Dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que cuando hablamos acerca de los autores de la Biblia, ¿no? Pensamos que esta palabra que está escribiendo el autor del libro que estamos leyendo, la porción que estamos leyendo, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y siendo inspirada por el Espíritu Santo, entendemos también que la inspiración que el Espíritu Santo dio al salmista, al escritor, es correcta. La palabra más precisa es inerrante, no falla. Y por otro lado es infalible porque siempre da en el blanco. Suficiente y perspicua, es clara y además no hay más que esta palabra. Por cierto, también inmutable porque esta palabra no se modifica en el paso del tiempo. Esta expresión que tiene el salmista aquí, inspirado por el Espíritu Santo, entonces nos llama la atención. ¿Pero dónde nos llama la atención? Cuando nosotros leemos esto, podemos nosotros pensar, el salmista, el hombre normal,
puede aborrecer algo? ¿Está autorizado el hombre regenerado, el hombre como usted y como yo que creemos en Dios? ¿Tenemos nosotros la libertad para aborrecer algo? ¿En verdad podemos hacerlo? ¿No es verdad que la palabra aborrecer en nuestro lenguaje tiene unas connotaciones bastante negativas? Incluso puede ser hasta de castigo, ¿no es cierto? Es decir, no, no pues, ¿cómo que aborreces? Suena peyorativo, suena agresivo, ¿no? No hay cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño, alguna ocasión en casa, yo hice esta expresión, ¿verdad? Es que aborrezco, y no me acuerdo exactamente si era una comida o una circunstancia, pero recuerdo muy claramente que mi papá decía, ¿qué es esto de aborrecer? No puedes aborrecer. Y además nos llenaban, ¿verdad?, alrededor de las expresiones como, es que los cristianos no aborrecemos, los cristianos amamos, ¿no? La tarea que el Señor nos ha dado es de amor. Y en eso, en ese afán, ¿verdad?, de amar, de que Dios es amor y que nosotros tenemos que amar a todo mundo, ¿verdad? En un mundo ideal sería fantástico. Y entonces casi que nos dicen que está prohibido que el creyente aborrezca. Pero venimos a un salmo como en este versículo 103, y nos encontramos al salmista que ama la ley del Señor, ¿verdad? Nos encontramos a un hombre afligido quizá, ¿no? Por las circunstancias que le rodean, y entonces utilizando la expresión aborrezco, ¿no? Y quizá tengamos que revisar lo que dice la Biblia al respecto. ¿Podemos aborrecer? ¿Está permitido para nosotros esto? Yo lo que te quiero decirles, amados hermanos, es que no solamente podemos, sino debemos aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Por supuesto, aquellas cosas que Dios aborrece, tenemos nosotros que también aborrecer. Lo tenemos que hacer. Pero ¿qué cosas son las que aborrece Él? ¿Qué es lo que Él aborrece? En este salmo, por supuesto, nos da una pequeña orientación sobre lo que Dios aborrece, pero no es una lista completa, ¿no? No es tan extensa, ¿verdad? Porque por ahí, por ejemplo, en Proverbios 11.1 dice que Dios aborrece las balanzas injustas, ¿no? Es decir, hay cosas que Dios aborrece. En términos generales, si nosotros pudiésemos decir que lo que Dios aborrece es el pecado, pudiésemos englobar cualquier cosa que tuviera que ver con esto. Pero es tan grande y tan amplio, tan subjetivo, ¿verdad? Tan general, que entonces casi pudiésemos nosotros llegar a conclusiones equivocadas pensando que Dios aborrece cualquier cosa. Tenemos que tener cuidado y tenemos que irnos quizá a la palabra como se utiliza en otros textos. En el libro de Proverbios, en este pasaje de Proverbios 6, que es muy conocido por nosotros, en este pasaje la misma palabra que aquí aparece como aborrecer, aborrezco, aparece en Proverbios 6 y se refiere a Jehová. No se refiere al hombre, no se refiere a otra cosa, sino que se refiere al mismo Dios al que se está refiriendo el salmista en este salmo. Fíjese cómo dice Proverbios 6, y ahí nos damos cuenta nosotros qué es lo que Dios aborrece. Al darnos cuenta de esto, nos metemos al Salmo otra vez. Dice Proverbios 6, en el versículo 16 hasta el 19, así. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se da cuenta? Dice la Biblia con toda claridad, ¿verdad? No dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor tolera, es cuidadoso, se anda con pincitas para no lastimar a nadie. La palabra aborrecer está aquí. Y aborrecer tiene que ver con este ánimo de desprecio, de odio, este ánimo santo, por supuesto, en Dios, que tiene que ver con las cosas que a Dios no le agradan. Y no solamente que no le agradan, sino que está completamente en contra de esto y las aborrece. Las voy a repetir, son 6 y aún 7 que abominan su alma. Nótelas con cuidado porque ahorita regresamos al Salmo 119. Los ojos altivos. Esto nos queda claro, sabemos a qué se refiere. La lengua mentirosa, eso aborrece a Jehová. Las manos derramadoras de sangre inocente, pero claro que lo aborrecen. El corazón que maquina pensamientos inicuos, nos queda claro. Los pies presurosos para correr al mal y el falso testigo que habla mentiras
y el que siembra discordia entre hermanos. Si usted se identifica con alguna de estas características, si usted ha caído en alguno de estos errores, si usted ha tenido lengua mentirosa, si usted ha tenido ojos altivos, si usted ha derramado sangre inocente, si sus pies han corrido apresuradamente hacia el mal, por si usted es testigo falso, si usted siembra discordia entre hermanos, eso Dios lo aborrece. Y nosotros como creyentes tenemos que aborrecer todo lo que Dios aborrece. ¿Hay perdón de parte de Dios? Sí que la hay. ¿Estos pecados nos pueden condenar y llevarnos al infierno? Bueno, sin Cristo sí, pero en la reconciliación, en la salvación, en la justificación de Cristo, por supuesto que pueden ser perdonados y son perdonados, pero Dios lo aborrece, Dios lo detesta. ¿Se dio cuenta de la vista? Miren entonces al Salmo 119, en el versículo 103, encontramos a este hombre diciendo qué es lo que Dios aborrece. Y no solamente esto, sino que además nos da una no exhaustiva, pero una lista larga acerca de lo que aborrece, de aquellos hombres a los que aborrece. Les llama, en este versículo 113, por ejemplo, les dice hipócritas. En este mismo salmo encontramos también que aborrece a los malignos, aborrece a la escoria, aborrece a los impíos. Pero quiero que vaya al versículo 118 para que pueda tener un panorama más completo. Ahí en el Salmo 118, ¿verdad? Dice el salmista, está más claro en la versión de la Biblia de las Américas, así dice: has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos. Déjeme considerar esto. Cualquier persona que tiene ojos altivos, lengua mentirosa, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, las manos derramadoras de sangre inocente, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, aquellos que son hipócritas, aquellos que son mentirosos, malignos, escoria e impíos. Todos estos que Dios aborrece, los aborrece por una sola razón. Los aborrece porque se desvían, como dice el versículo 118, porque se desvían de sus estatutos. Desviarse de los estatutos del Señor, desviarse de la ley del Señor, hace que estas cosas tengan fuerza y esas cosas Dios aborrece. Dios aborrece. Pero no solamente el texto habla acerca de lo que Dios aborrece. No es esto. Hay un contraste. Mientras que seguramente el salmista aborrece a los hombres hipócritas, ¿verdad? Hay algo que contrasta. Su ley. Su ley. Ya dijimos, estatutos, mandamientos, palabra, justos juicios, ¿verdad? Mandamientos. Lo que contrasta con aquello que aborrece es su ley. Dice el salmista usando este adverbio. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mas amo tu ley. No solamente es necesario aborrecer a aquellos, ¿verdad? A lo que Dios aborrece. No es solamente esto importante, porque cualquiera de nosotros puede decir, yo aborrezco a todos estos, aborrezco todo lo que tenga que ver con esto. Y ya. Pero si no ama la ley, si la ley no es central en la vida de nosotros, si la palabra del Señor no es central en la vida de cada uno de nosotros, de nada sirve aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces las expresiones son completas. Aborrezco a los hombres, ¿verdad? Hipócritas, etcétera, mas amo tu ley. Es importante porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Este autor de este salmo no nos dijo en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. No, la expresión del salmista respecto de la ley del Señor es amarla, pero amarla no solamente tiene que ver con expresar un sentimiento hacia la ley, sino con el acatamiento de dicha ley. Así que está bien que nosotros aborrezcamos lo que Dios aborrece, la respuesta es sí. No solamente podemos, sino debemos. Pero en contraste con ello está su ley. En su ley también hay perdón. En su ley también hay amor. Pero amamos la ley. En contraste con aquello que aborrecemos. Es muy probable, pues,
Así como nosotros hemos visto en el Salmo 119 que el salmista nos ha dejado ver los ataques que ha tenido de aquellos hombres perversos que acechan contra su alma, ¿verdad? Pero el salmista, entendiendo esto y sabiendo que aborrece a los hombres, ¿ves? Es muy fuerte, ¿verdad? Hipócritas, aquellos hombres que ya hemos dicho malignos, escorias, impíos, que rechazan la ley del Señor, ¿verdad? Y que seguramente están acechando la vida del salmista, ¿no? Él tiene una convicción, porque nosotros podemos también aborrecer todo esto, pero ¿quién nos protege? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está por encima de nosotros que nos guarda? El salmista sigue en esta expresión diciendo en el 114, mi escondedero y mi escudo eres tú. Tú eres mi escondedero. Tú eres mi escudo. La palabra escondedero es una palabra muy linda. A veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, escondedero también puede traducirse como refugio. A veces, en lugar de escondedero, dice refugio. Algunas de nuestras versiones, cuando dice refugio, es la misma palabra para cuando se traduce escondedero. El asunto es que la palabra escondedero no es una palabra común, no es así como que la usemos todos los días, ¿verdad? No usamos esta expresión, ¿no? No es común. De hecho, la gente no la conoce muy bien. Algunos incluso pensarían que la palabra escondedero es una palabra fabricada a capricho de quien la dice, ¿no? Pero no, es una palabra perfectamente articulada. Pero una palabra más coloquial, ¿no? Más de nuestro lenguaje latino es refugio. Y eso sí que lo entendemos, y porque tenemos refugio para todo, ¿no es cierto? En la época de ciclones, en la época de terremotos, la palabra refugio cobra significado porque tiene que ver con que en medio de una gran tragedia hay un lugar en donde nos podemos guardar, hay un lugar donde nos podemos refugiar. Cuando nosotros vivíamos en Playa del Carmen, experimentamos 2 huracanes muy fuertes y la iglesia donde yo era pastor, recuerdo que era refugio anticiclónico. Y entonces, ¿no? Cuando venían Protección Civil, anunciaba que iba a venir un gran huracán, llegaba la Marina y me decía, pastor, su iglesia es refugio, así que necesitamos que, y además propiedad federal, ¿verdad? Entonces necesitamos que se abra para guardar a las personas que están en la calle ahí para que sean protegidas, libradas de los peligros del huracán. ¿Verdad? Sucede también en algunos otros fenómenos. En los Estados Unidos es muchísimo más común que haya refugios por los ciclones, las tormentas, ¿no? Que hay, ¿no? Y entonces, bueno, hay refugios. Y los refugios significan entonces aquellos lugares en donde nos guardamos, ¿verdad? Donde nos escondemos para librarnos de los peligros que circundan y que atentan contra nuestra vida. En ese sentido, está diciendo el salmista, ya que yo aborrezco a los hombres, ¿verdad? Aquellos hombres hipócritas, etcétera, pero amo la ley, dice con toda firmeza, pero tú eres mi escondedero, mi refugio. Me llevas, ¿verdad? Me refugias, me guardas, para librarme del peligro que acecha mi vida alrededor. Una expresión poética, metafórica muy linda que utiliza la Biblia es cuando dice que el Señor nos refugia bajo la sombra de sus alas. Ahí también la palabra escondedero, refugio, cobra significado porque justamente es esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos refugiados en la mano poderosa de Dios y la imagen es preciosa, nos guarda, ¿no? Bajo la sombra de sus alas. Así como la gallina cuida a sus polluelos, así el Señor cuida de nosotros. Así que entonces dice el salmista, estoy protegido. Si aborrezco a todas estas cosas, no tengo temor, amo tu ley, pero tú eres mi escondedero, eres mi refugio. Pero no solo esto, sino que además el Señor es capaz de librarme de los dardos, ¿verdad? De aquellas municiones, de aquellas palabras, de aquellos golpes, de aquellas circunstancias que vienen de afuera, y la imagen preciosa que tiene también, eres mi escudo, eres mi escudo. No solamente entonces, no solamente tiene que ver con el refugio, escondedero, sino también con el escudo. Y hay muchísimas otras imágenes que nos hablan acerca de Dios en relación con nosotros. Aquí el salmista está utilizando estas dos expresiones seguramente porque los ataques que tiene con aquel hipócrita, aquel maligno, aquel impío, aquella escoria, ¿verdad? Aquellos que rechazan la palabra del Señor, bueno, tú sigues teniendo esta misma intención, no, y debes de saber que en el Señor hay refugio, en el Señor hay escudo. Por eso, el salmista tiene una convicción maravillosa, ¿verdad? Por eso en el versículo 115
con toda autoridad espiritual de parte de Dios, les dice a sus enemigos, apartaos de mí, ¿verdad? Apartaos de mí, malignos. Apartaos de mí, dice allá en el 115, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Ustedes hagan lo que quieran, apártense de mí, Él es mi escondedero, es mi refugio, ¿verdad? Y yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y haz esta oración. Susténtame, versículo 116, conforme a tu palabra, y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme, vuelve a decir el salmista, y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amados hermanos, el Señor ha pedido que aquello que Él aborrece, aborrezcamos nosotros. Pero no se trata de aborrecer por aborrecer solamente. He dicho entonces que tiene que estar la idea completa. Aborrezco, sí, aborrezco a los hombres hipócritas, necios, impíos, escoria, los que oyen tu palabra. Aborrezco a todos estos, como dice el proverbio, ¿verdad? Los que tienen ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siempre discute entre hermanos, los aborrezco yo también. Pero al quedarnos ahí, es que tenemos un corazón duro y sin regenerar. Mas amo, dice el salmista, tu ley. Y tu ley me manda perdonar. Y tu ley me manda exhortar. Y tu ley me manda a predicarles el evangelio. Amo tu ley. Amo tu ley. El Señor es nuestro escondedero. No debemos de temer. Nos guarda de los peligros externos. Es nuestro escudo y nos libra de todas aquellas cosas que vienen en contra, absolutamente en contra de nosotros. Nuestros enemigos deben apartarse y nosotros tenemos que seguir sustentados y sostenernos en la palabra del Señor. Amados hermanos, esto demanda a Dios de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo viviremos nuestra vida cristiana? Aliméntese por la palabra y encuentre dirección por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta porción de la palabra que es significativa para nosotros y didáctica, y nos enseña de ti y de nosotros mismos a que sigamos el camino que has marcado para nuestras vidas. Queremos aborrecer lo que tú aborreces, pero amar tu ley, porque no podemos aborrecer lo que aborreces sin amar tu ley. Hacerlo seríamos iguales que aquellos a los que aborrecemos. Cuida de nosotros, sosténnos, susténtanos, como dice tu palabra, y seremos salvos. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos llegado al final de esta reflexión, amados hermanos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. No me despido sin antes decirle que estamos ya presencialmente en nuestros cultos dominicales y si usted desea venir a la iglesia, bueno, pues haga su reservación en los números del teléfono de la iglesia en horas laborales y recuerde que lunes, martes y miércoles es para miembros en plena comunión, jueves y viernes para las personas que simpatizan con nosotros y seguramente habrá bendición cuando nos reunimos presencialmente. Yo me despido, le deseo las más ricas bendiciones del Señor. Buenas tardes, que el Señor les bendiga.